Hola, hoy voy a hablar acerca del tema número 9, por qué los seres vivos son parte de la trama de la vida, y de los subtemas uno, 2 y 3. Iniciando con el subtema número 1, analizar la transferencia de la materia y la energía en las diferentes relaciones tróficas en los ecosistemas, vamos a iniciar con los niveles tróficos, tenemos primero los productores, el cual consiste de plantas y algas y organismos fotosintéticos. También son organismos que capturan la energía solar y la convierten en dióxido de carbono y agua, y también por medio de procesos como la fotosíntesis crean glucosa para alimentarse, y también crean energía química y materia orgánica. Siguiendo con los consumidores primarios, estos son los herbívoros que se alimentan directamente de los productores y obtienen energía por alimentarse de plantas y algas. Siguiendo con los consumidores secundarios, estos son los depredadores que se alimentan de consumidores primarios y pueden ser carnívoros, o sea que se alimentan de solo animales, o omnívoros que se alimentan de animales y plantas y se ubican en los niveles más altos de la cadena alimentaria. Siguiendo con los consumidores terciarios, se alimentan de los consumidores secundarios y sucede solo en algunos ecosistemas en donde existen depredadores mucho más grandes, como los leones. También, finalmente, tenemos los descomponedores, como los hongos y las bacterias, que descomponen materia orgánica muerta y los desechos de consumidores en sustancias inorgánicas. Entonces, ellos absorben los nutrientes y los minerales de la materia y tienen un papel muy importante en el ciclo, ya que cuando absorben esos nutrientes, eh, los productores los van a absorber, entonces crea el ciclo de la materia y de la energía. Podemos ver en la imagen de la derecha esa distribución en la cadena alimenticia. Ahora, para hablar un poco de la transferencia de energía, bueno, se refiere al flujo de energía que pasa a través de un sistema. Entonces, existe una fuente de energía inicial, la cual pasa por todos los niveles tróficos y después vuelve a su origen. Este flujo es de suma importancia para el crecimiento, la reproducción y las actividades diarias de los organismos. También tiene una dirección de abajo hacia arriba, quiere decir que va desde los productores hacia los consumidores. Y tiene una función de mantener el equilibrio ecológico en la naturaleza. También una característica importante destacar es que la transferencia es unidireccional. Hay una regla que se llama la regla del 10%, que establece que solo alrededor del 10% de la energía se transfiere de un nivel trófico a otro. Entonces, esto sucede porque la energía se pierde en forma de calor o de actividad metabólica y causa que los niveles más altos tengan menos biomasa y menos cantidad de organismos que los niveles más bajos. Entonces, para hablar un poco de esta transferencia, de cómo sucede, bueno, la energía ingresa al sistema desde el Sol en forma de radiación solar y los productores capturan esta energía por medio de la fotosíntesis y la convierten en energía química almacenada en compuestos orgánicos. Después, la energía va a fluir a través de los niveles tróficos y cada vez que pasa de nivel se va a perder en forma de calor un poco de energía debido a los procesos metabólicos de los organismos. Entonces, por eso es que causa la disminución de la cantidad de energía disponible a medida que subimos en la cadena alimentaria. Esto lo podemos ver muy bien en la imagen de la derecha, en donde los productores tienen 1000 kilogramos de energía, o sea, de biomasa. Después los herbívoros tienen 100 kilos, después los consumidores secundarios solo 10 kilos y los consumidores terciarios terminan con 1 kilo de energía y de biomasa, explicando esa regla del 10%. Siguiendo con la transferencia de materia, se refiere al movimiento y reciclaje de elementos químicos y compuestos en un sistema. Los nutrientes como el fósforo, el carbono y el nitrógeno son reciclados gracias a la descomposición de materia orgánica y su absorción por parte de los productores. Entonces, los productores toman nutrientes inorgánicos del suelo y el agua para crear su materia orgánica al alimentarse de los productores. También los descomponedores, valga la redundancia, descomponen la materia orgánica muerta y los desechos, de esta manera liberando nutrientes nuevamente en el ambiente de manera inorgánica, la cual es absorbida por los productores, y ese es un proceso que se conoce como el ciclo de nutrientes, el cual es muy importante para que funcionen correctamente los ecosistemas, y eso lo podemos ver muy bien en la imagen de la derecha, donde la materia orgánica se descompone y podemos ver cómo las plantas absorben esos minerales y cómo en el suelo se distribuyen todos esos nutrientes. Ahora, para hablar del subtema número 2, de representar los vínculos estructurales y funcionales básicos en las relaciones tróficas de un ecosistema, bueno, este esquema se llama una red trófica que explica el ciclo de la energía
y las direcciones en las que va. Entonces, primero tenemos a los productores, que son las plantas y las algas, que convierten la energía solar en energía química, o sea, glucosa, y en materia orgánica, que sería agua y dióxido de carbono. Después siguen los consumidores primarios, que se alimentan de las plantas y de las algas para poder obtener energía. Por eso es que son las flechitas. Y esos son, un ejemplo son los conejos. Siguiendo con los consumidores secundarios, estos se alimentan de los consumidores primarios para obtener energía. Un ejemplo son los zorros. También hay consumidores secundarios que se alimentan tanto de consumidores primarios como de productores, es decir, tanto de herbívoros como de plantas y algas. Un ejemplo de estos organismos son los cerdos. También tenemos los consumidores terciarios que se alimentan de los consumidores secundarios, que son los superdepredadores, por ejemplo los leones. Y finalmente tenemos a los descomponedores que, valga la redundancia, descomponen la materia orgánica y liberan nutrientes al ambiente y se la devuelven al suelo para que los productores la puedan utilizar nuevamente. Y así es como se explicaría esta red trófica. Finalmente, para hablar acerca del subtema número 3, evaluar las implicaciones de las acciones humanas en la estabilidad de las relaciones tróficas, vamos a iniciar hablando de los ejemplos de las acciones que afectan estas relaciones. Entonces tenemos la fragmentación del hábitat, que sucede por la urbanización, la agricultura y la construcción de infraestructuras, y esto causa que se interrumpan las cadenas alimentarias porque separa a los organismos de sus fuentes de alimento y también de sus hábitats. También tenemos la deforestación, donde la tala de bosques para la agricultura, también la industria maderera y la expansión urbana reduce a los hábitats de las especies. También esa pérdida de bosques aumenta la erosión del suelo y afecta la calidad del agua. Entonces esto afecta mucho a la disponibilidad de los recursos para los organismos. También tenemos la sobreexplotación de las poblaciones, que causa la disminución de las poblaciones. Un ejemplo es la sobrepesca, que va a disminuir de manera muy grande a la población de peces en el mar. Siguiendo con las especies exóticas que desequilibran las relaciones tróficas porque compiten con las especies nativas por recursos. También pueden hasta depredar a las especies nativas. Entonces esto causa que disminuya la población de las especies nativas y cambiaría la cadena alimentaria del todo porque disminuye la cantidad de los consumidores terciarios, digamos, los que están más altos en la cadena, y cambiaría toda la cadena alimentaria. Siguiendo con la contaminación del aire, del agua y también del suelo por productos tóxicos, que afectaría mayormente a los productores porque son los que se nutren del suelo. Sin embargo, en forma de cadena, los consumidores que se alimentan de ellos también serían afectados y así, los que sean consumiendo entre sí serían afectados por esta contaminación. Y finalmente, el cambio climático, los humanos han causado el aumento de la emisión de gases en efecto invernadero. Y esto ha causado muchos cambios en la temperatura y en las precipitaciones, lo cual ha alterado a los recursos, también a las temporadas de reproducción y de migración, causando que las especies disminuyan. Finalmente, las acciones humanas perturban y desestabilizan las relaciones tróficas de los ecosistemas, ya que causan pérdida de biodiversidad, disminución de poblaciones y alteración de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Y es importante esa estabilidad y mantenerlo, ya que cuando se disminuye la población de los consumidores o los productores, entre otros, afecta a los demás, porque si no hay bastantes plantas, por ejemplo, los consumidores primarios disminuyen su población porque no hay suficiente comida. Entonces también los consumidores secundarios se van a disminuir y así causando un efecto cíclico afectando mucho al ecosistema. Y también es importante eso que les estaba diciendo de mantener y cuidar los ecosistemas y las redes tróficas para que no haya una desestabilización y no se alteren negativamente causando que se extingan o hasta que disminuyan su población. Muchas gracias y estas son las referencias bibliográficas.